en el Día Mundial del Asma, ¿en realidad es el martes, es el primer martes de mayo, Roberto? Así es. Primero, muchas gracias a ustedes por la convocatoria, ya que como especialistas, bueno, estamos tomando este primer martes del mes de mayo de cada año para difundir todas las actualizaciones, toda la información necesaria a la sociedad para identificar los casos de asma y para poder tratarlos convenientemente una vez que estén identificados, ya que el asma es una de las enfermedades subdiagnosticadas, ya que para referirse a ella se utilizan muchos eufemismos. Sí, justamente decías esto de las actualizaciones. En materia de asma, ¿se avanza con la farmacología, con los distintos criterios médicos, o digamos que siempre son las mismas recomendaciones para los pacientes? En general las recomendaciones son las mismas, lo que va cambiando son los distintos medicamentos, las distintas herramientas terapéuticas que tenemos. Ya en el mercado hay muchas posibilidades de anticuerpos monoclonales para tratar los distintos tipos de asma. Evidentemente, cada cosa para lo suyo. Se está tendiendo hacia una medicina más personalizada, más individualizada, y por eso es necesario que reconozcamos al asma primero como una enfermedad y después estudiarla para conocer profundamente y detalladamente el origen del problema para poder tratarlo lo más específicamente posible. Bueno, vamos a definir al asma, vamos a preguntarte, por ejemplo, si se puede agarrar en cualquier edad de la persona o comienza con la infancia. Primero tenemos que considerar que aproximadamente el 85 al 90% de los casos de asma son por una predisposición alérgica. Entonces sabemos que las alergias en un 70% de los casos aparecen en la edad pediátrica, en los primeros años de la vida. Pero si hay una predisposición genética a ser alérgico, mientras hay vida hay posibilidades. O sea, la mayoría de los casos aparecen en la infancia, pero también hay casos que aparecen en la adolescencia y hay casos que aparecen en la adultez. Cada uno con sus características, y debido a esto es lo que te mencionaba antes, que se conocen mejor los orígenes y se tratan más específicamente con las nuevas herramientas terapéuticas que estamos teniendo. Y podemos hablar de infección, de virus, de bacteria, ¿cómo la definimos? Bueno, la predisposición alérgica siempre se da por la sensibilización a algún alergeno. Los más frecuentes de nuestra zona son los ácaros del polvo de habitación, los hongos de la humedad, los epitelios de mascotas, de gato, de perro y los antígenos derivados de cucarachas. Esos son los 4 más frecuentes de nuestra zona, seguidos luego por los pólenes. Sí. Las cuestiones infecciosas que vos mencionás, sí, como tantas otras cosas, son excelentes desencadenantes de síntomas de alergia. Son tan importantes desencadenantes como los olores, los humos, los perfumes, los cambios de temperatura, los cambios de clima, el estrés. Son todos importantísimos desencadenantes de síntomas, pero no son generadores de la patología. Estamos. Y cuando una persona tiene una crisis de asma, ¿qué le provoca en el organismo? Bueno, ahí es donde suele aparecer uno de los eufemismos con los que se lo denomina al asma, que es el broncoespasmo. El broncoespasmo no existe como enfermedad. El broncoespasmo es un hecho que se produce en el cual el bronquio se espasmodiza, se achica. Por eso entra menos aire y sale menos aire. Al ser un caño más fino, el aire cuando pasa silba y por eso sentimos silbidos en el pecho. Por eso se tose para tratar de liberar la vía aérea y que entre el aire y salga el aire con mejores posibilidades. Y todo eso nos lleva a un esfuerzo que se siente como una opresión en el pecho. Todos esos síntomas juntos o separados, no importa la intensidad que tengan y que se repitan en el tiempo, nos da diagnóstico de asma. Después le pondremos el apellido. Será leve por la intensidad y por la frecuencia con que se presente, o será moderado
o será severo. Evidentemente que si no reconocemos a un asma leve cuando comienza, ese asma no se trata y con el paso del tiempo se va a ir agravando, y por eso tenemos casos de primera consulta de asmas graves. Claro. Claro, ahí está el tema, ¿no? Severo, leve. Y bueno, es un combo, ¿no? Es la falta de oxígeno, la tos, el silbido en el pecho. ¿Ataca generalmente de noche, Roberto? Depende a lo que el paciente sea alérgico y depende del necesario desencadenante. Tranquilamente podés tener una crisis de asma a las 2 de la tarde si pasaste mucho frío o si estuviste en un ambiente cerrado lleno de humo. Evidentemente que las principales crisis o la mayor cantidad de crisis se dan por la noche, a la madrugada, pero no se descarta la posibilidad que puedan suceder en otro momento del día. Bien, y siempre se dice, o son mitos, ¿no? El asmático no puede hacer actividad física, el asmático, viste que hay mitos, ¿no? Sí, claro, hay muchos mitos que derrumbar, desde el diagnóstico mismo. Pero bueno, no, actividad física es parte del tratamiento del paciente con asma. El paciente con asma, con los tratamientos que hay disponibles hoy, tiene la posibilidad de hacer una vida absolutamente normal, una calidad de vida sin restricciones. El secreto está en diagnosticarlo a tiempo y en tratarlo convenientemente. Estamos. Este año, por lo que he leído, el eslogan es vos podés controlar tu asma. ¿Está bien lo que sí, claro. encontré? ¿Sí? Sí, claro. Claro. Es tarea nuestra entregar una guía de qué hacer en el momento en que el paciente tenga su crisis y de marcar los caminos que tiene que transitar para llevar su asma totalmente controlado, que es lo que le va a posibilitar tener esa calidad de vida normal que yo te mencionaba recién. Y otra de las cosas que también he leído es que se sugiere, porque bueno, se pone este día para informar sobre la patología, para hacer esto que estamos haciendo, para que las personas conozcan cómo es la enfermedad. Se sugiere, leía, ¿no?, que el asmático debe tener siempre una provisión de medicamentos por 30 días, que no lo sorprenda el ataque de asma. ¿Es así? ¿Ustedes lo aconsejan? Dorita, para el asmático, por ahí cuando todavía está en tratamiento, cuando todavía no logró el control de su patología, tener una medicación de rescate a mano es como cuando salís a pasear en tu lancha, pensás que nunca te va a pasar nada, pero tu chaleco salvavidas lo tenés que llevar. Bien. Bueno, riesgo entonces... Lo que sí hay una cosa, Dorita, que tiene que dar en claro. Sí. Y esto te lo digo como alérgico, no te lo digo como médico alergista. Terminé siendo alergista por alérgico, terminé por asmático. No hay que acostumbrarse al síntoma. Muchas veces los asmáticos tenemos síntomas, los riníticos también, tenemos síntomas a los cuales, como no son severos, nos adaptamos y no les llevamos el apunte y no nos medicamos. O cuando estamos un poquito mejor, dejamos los medicamentos sin consultar. Y esa es la parte mala, ese es lo que lleva a que ninguna de las patologías se controle. Y ese descontrol nos puede llevar a la necesidad del aerosol de salbutamol o de alguna otra medicación de rescate. Estamos. El tema de la medicación, o sea que un asmático debe tratarse toda la vida, debe tener la medicación. No, si el paciente es un asmático de origen alérgico, que como te dije al comienzo, sí, es el 85 al 90% de los casos, una vez que se bloquea ese mecanismo alérgico, con los tratamientos con vacunas, bloqueas el mecanismo alérgico y ese paciente puede convivir con los ácaros o con los hongos o con lo que haya sido alérgico antes, sin volver a tener síntomas. Volviendo a autorreferenciarme, lo cual no es demasiado bueno, pero estoy por cumplir 58 años, hace 40 que terminé mi tratamiento, nunca más tuve síntomas, nunca más me sensibilicé a nada, ¿no? Pero llega el momento en que podés vivir sin medicación y sin tratamiento, sin duda. Perfecto. Es muy alentador esto, ¿no? Porque
por allí uno piensa que... ¿Y por eso te dedicaste a alergia, inmunología, asma? ¿Por ser alérgico? Sí. Sí, tuve rinitis desde los 3 años. Ajá. A mi mamá le dijeron que me deje, que con el desarrollo se me iba a pasar. Resulta que cuando me desarrollé, aparte de que me empezaron a gustar las chicas, seguía estornudando y me hice asmático. Después de 6 años de tratamiento con un alergólogo conocido de la ciudad de Santa Fe, nunca más tuve problemas. Ahí está, perfecto. Bueno, y la pregunta del momento, ¿no? Estamos en pandemia, ¿el asmático es una persona de riesgo ante el COVID? Mirá, Dorita, COVID está siendo algo tan dinámico que los conceptos han cambiado radicalmente desde los primeros tiempos a la fecha. Al comienzo, el asma bronquial era una patología de riesgo. Después se dijo que el asma, si está bien controlado, no es de riesgo. Y ahora se sabe que los asmáticos tienen un 30% menos de riesgo que la población normal. Así que el dinamismo que tiene esta enfermedad nos está haciendo cambiar lo que decimos a cada momento. Pero hoy por hoy lo último que se ha publicado es que el asmático no tiene más riesgo que la población general. Bien. Y el alérgico en general, no solo el asmático, todos los alérgicos no tienen un riesgo aumentado respecto de la población general. Perfecto. Y como incluso eso también tiene que servir para el tema de las vacunas. Cuando el paciente se pone la vacuna del COVID, no debe hacer tanta historia con el tema de las alergias. Porque los casos de alergias que se han reportado en el mundo caben en esta mano, con los millones de dosis que han puesto. Hay que tener más miedo por ahí a la buscapina y al diclofenac que a la vacuna. Estamos. Bueno, y los consejos son los mismos, ¿no? Para cuidarnos en este tiempo. Ayer tuvimos 77 casos, hoy tenemos 20 en la ciudad de Esperanza. Alcohol en gel, barbijo. ¿Qué opinas del barbijo? Las recomendaciones de siempre, Dorita, el uso del barbijo, la distancia social, el alcohol en gel. Pero, bueno, hay un montón de cosas que son muy discutibles. Básicamente esas 3 medidas son fundamentales, están adoptadas en todo el mundo. Lamentablemente esta pandemia se está manejando con muchos conceptos políticos aparte de los conceptos sanitarios, incluso creo que algunos conceptos políticos están pesando más que los sanitarios y eso nos hace mucho daño. Pero sí, no relajarse a pesar de tener las 2 dosis de vacunas colocadas, no relajarse porque, ¿qué me va a pasar si estoy tratando junto con este que lo conozco? Y por ahí tu hijo tiene COVID y lo conoces y te lo contagia. No hay que relajarse con las medidas, hay que hacer caso. Es feo no poder juntarse con amigos, es feo no poder juntarse con la familia, pero tenemos que respetar las distancias sociales, tenemos que tener responsabilidad civil, responsabilidad social, para que esta pandemia no nos afecte de la manera en que nos está afectando. Roberto, te agradecemos mucho este contacto, siempre muy claro, muy didáctico y bueno, es nuestra misión y la tuya también difundir en el Día del Asma esto, ¿no? Acerca de los riesgos, de la enseñanza, de los tratamientos que deben llevar adelante la persona que es asmática. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes y como siempre a disposición.